Para hacernos mejor a la idea de la potencia de la que disponemos de un coche, vamos a compararla con la energía de la vivienda. Por ejemplo, si tenemos un coche de 100 caballos, el equivalente pasado a kilovatios hora sería un generador que nos diera 75 kilovatios hora. Con este generador de 75 kilovatios hora podríamos alimentar 16 viviendas que tuvieran un contrato de 4,6 kilovatios, es decir, 20 amperios a 230 voltios. Este contrato es una media tirando hacia lo alto y tendríamos que poner las 16 viviendas consumiendo con el pico de energía máxima. Toda esta energía es la equivalente a la que nos podría entregar un coche de 100 caballos. Para comparar las ventajas e inconvenientes de un coche eléctrico frente a otro de combustión, ya sea de gasolina o diésel, lo primero que debemos hacer es expresar sus consumos utilizando las mismas unidades. En los coches de combustión, los consumos se suelen mostrar en litros consumidos por cada 100 kilómetros, y en los coches eléctricos se expresan en kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Para realizar esta comparación, vamos a convertir ambos valores utilizando el Sistema Internacional de Unidades. La unidad de energía es el julio, que es equivalente a un newton metro. Posteriormente lo convertiremos a kilovatios hora y compararemos la potencia del coche de combustión con la del coche eléctrico. Para convertir los litros de combustible en energía, tenemos que partir de los valores energéticos que nos muestran las petroleras de cada uno de sus productos. En este caso, como los valores nos los dan en kilocalorías por kilogramo, también debemos conocer la densidad de cada combustible para así poder traducirlo en litros. En esta tabla podemos ver los valores que nos muestra una de las compañías petroleras más importantes. En esta tabla relacionamos los tres combustibles que normalmente se utilizan para automoción: la gasolina de 98 octanos, la de 95 y el gasóleo. Esta es la energía calorífica que nos entrega la gasolina de 98 octanos, que serían 10.550 kilocalorías por cada kilogramo de esta gasolina. En gasolina 95 serían 10.400 y el gasóleo es un poco menos, sería 9.000. Y esta sería la densidad, sería los kilogramos por litro. En el caso de las gasolinas es 0,7 y en el caso de gasóleo es 0,8. Esto lo tenemos que conocer para calcular las kilocalorías en litros, que es lo que vamos a hacer ahora. Como sabemos que un vatio es un julio por segundo, podemos calcular cuántos julios son un kilovatio hora. Sería multiplicado por 1000 y por 3600. El resultado sería 3.600.000 julios, un kilovatio hora. Sería 3,6 megajulios. Y esto sería equivalente a 860,42 kilocalorías. De esta forma, una kilocaloría serían 4.184 julios. Con estos valores podemos obtener los julios que nos da cada gasolina, cada combustible, y también traducirlo a kilovatios hora. Con los kilovatios hora los vamos a utilizar luego para compararlos con las potencias del coche eléctrico. Como habíamos visto antes, las gasolinas tenían una densidad de 0,7. Si multiplicamos el valor que nos había dado antes de la de 98, que era 10.550 por 0,7, nos daría 7.385 kilocalorías por litro. La de 95 nos daría 7.280 y el gasóleo, que era la densidad 0,8, nos quedaría en 7.200. Esto traducido a julios nos daría 30 megajulios, 30,8, 30,4 y 30,1. Esto en kilovatios hora sería 8,58, 8,46 y 8,37. Aquí vemos la potencia que podemos obtener de los combustibles. Como vemos, la potencia es bastante alta con un litro de combustible. Ese es el principal inconveniente que tenemos cuando queremos sustituir la potencia de un coche de combustión con la de un coche eléctrico. Para hacer una comparativa entre diferentes tipos de coche sería muy complicado porque deberíamos de utilizar el mismo chasis para obtener la misma aerodinámica con las mismas ruedas y el mismo peso. Eso sería muy complicado porque un coche eléctrico, las dimensiones y el peso son totalmente diferentes. Entonces lo que vamos a tomar como referencia es el consumo de kilovatios en kilovatios que tendríamos en un coche pequeño para circular durante 100 kilómetros. El consumo sería la referencia, que son 15 kilovatios. Esto es aproximadamente. Partiendo de aquí, tenemos ya los valores de kilovatios que nos genera cada tipo de combustible por cada litro.
que lo habíamos visto antes. El caso de la gasolina de 98 es 8,58 kilovatios por litro, la de 95 8,46 y gasóleo 8,37. Aquí lo que vemos ya es el rendimiento. El rendimiento de los coches de gasolina es bastante bajo, solamente es en torno al 25%. Dependiendo del fabricante esto puede oscilar. Tendrá un mejor rendimiento o peor, pero está la media en torno al 25 y los de gasoil está en 40. Aquí es la gran diferencia entre un tipo de combustible y el otro, donde obtenemos el consumo que es menor en los coches de gasoil con respecto a los de gasolina, y por eso pues al final gastamos menos a la hora de repostar, porque como vemos la potencia que genera el combustible en sí es peor, pero aquí con esto le ganamos bastante con el rendimiento. Este rendimiento se ve tan mermado porque en los coches de combustión se pierde mucha energía en el rozamiento mecánico y sobre todo en la temperatura. La temperatura es un consumo que no se utiliza simplemente el movimiento mecánico del motor, y la temperatura pues no vale para nada, la desperdiciamos. Tenemos como ventaja en los coches de combustión que esa temperatura la podemos aprovechar para la calefacción, es decir, la calefacción en un coche de combustión es gratis, en un coche eléctrico es consumo. O sea, en un coche eléctrico cada vez que ponemos la calefacción vamos a reducir la autonomía. En el caso del coche de combustión solamente consumimos cuando ponemos aire acondicionado, pero la calefacción es gratis. Bueno, el rendimiento efectivo sería, en el caso de la gasolina de 98, 2,15 kilovatios por litro, en la de 95 2,12 y el gasóleo sería 3,35. Aquí ya vemos que obtenemos este salto, que obtenemos más potencia debido al rendimiento que es mayor. Como vemos, la referencia que hemos puesto es para todos igual. El consumo que nos daría en este tipo de coche, ya digo que estos valores son medios dependiendo del fabricante, pero bueno, es un valor promedio, pues nos daría un consumo de 6,99 litros a los 100 kilómetros. En gasolina de 98, el de 95 daría 7,09 y el gasóleo nos daría 4,48. Si ponemos los precios medios a fecha de hoy del carburante, pues tendríamos un gasto cada 100 kilómetros de 8,74, 8,16 y el gasóleo de 4,84 euros. Ahora vamos a introducir el coche eléctrico. Bueno, pues el coche eléctrico vamos a partir una referencia del generador, vamos a partir de 1,11 kilovatios. Las baterías que vayamos a poner, dependiendo de la autonomía que queramos obtener, deberá dar más kilovatios hora o menos, pero bueno, vamos a tomar una referencia. El rendimiento en este caso es bastante superior, es el 90%. Esta es la gran ventaja de los motores eléctricos. No hay temperatura porque no hay combustión y simplemente es el rozamiento mecánico. En algunos motores, como también se utiliza la carga de batería utilizando en la frenada, pues puede llegar hasta el 95%. Se puede obtener un rendimiento bastante alto. De este 1,11 kilovatios que vamos a absorber de las baterías, vamos a utilizar en la mecánica 1 kilovatio, porque el rendimiento tenemos que reducir. La referencia que hemos puesto son 15 kilovatios por cada 100 kilómetros. Y aquí vamos a ver el precio que nos costaría recargar la batería, euro por kilovatio, teniendo una factura. He puesto un valor un poco alto porque está en torno al 0,14, pero bueno, le he puesto el IVA. Es cierto que si cargamos también con tarifas nocturnas se puede ver esto reducido, pero también hay que considerar que el cargador no va a tener una eficacia del 100%. Bueno, entonces he partido de un valor aquí un poco alto para compensar una cosa por otra. Al final nos daría como resultado que cada 100 kilómetros tendríamos un gasto de 2,67 euros por cada 100 kilómetros que hiciéramos con el coche. Como vemos, la diferencia es entre el doble o triple con respecto a los coches de combustión. En cuanto a esto, aquí ya vemos que hay una gran ventaja, pero claro, en coche eléctrico no todos son ventajas. Vamos a ver también los inconvenientes. Vamos a ver las ventajas y desventajas que nos traería el comprar un coche totalmente eléctrico. La principal ventaja es que un motor eléctrico es entre el doble y el triple de eficiente que un motor de combustión interna, dependiendo si es de gasolina o gasoil. Esto nos llevaría pues un menor gasto a la hora de recargar las baterías que tuviéramos que repostar con combustible. Por otra parte, no contamina y puede circular en la mayoría de las ciudades que están restringidas al tráfico. Si exceptuamos el gasto que podría llevar el mantenimiento de las baterías, el resto sería relativamente bajo, prácticamente no pisaría el taller.
Y ahora vamos a ver qué desventajas tendría. Los ciclos de carga de las baterías son limitados y se va perdiendo efectividad cada vez que se carga la batería. Al cabo de unos años, dependiendo del tratamiento que hiciera el fabricante con la carga y descarga de las baterías, deberíamos de cambiarlas y esto tendría un gasto considerable. El coche, por otra parte, debe arrastrar el peso de las baterías y esto ocasiona un mayor consumo y además se ve mermada la capacidad útil del habitáculo. Son coches más pesados y con menos capacidad para transportar equipaje. Por otra parte, la recarga de las baterías lleva mucho tiempo y el tiempo de carga pueden ser varias horas. Dependiendo del tipo de tecnología de baterías que estemos utilizando, esto se puede reducir, pero el precio de estas baterías y el cargador se encarece notablemente. Los vehículos eléctricos de pila de combustible de hidrógeno son una alternativa a los vehículos eléctricos de baterías. En lugar de utilizar grandes y pesadas baterías, se utiliza el hidrógeno para alimentar a una pila de combustible y de esta pila se obtiene la energía eléctrica para hacer funcionar un motor eléctrico. La pila de combustible recibe hidrógeno y aire y mediante un proceso electroquímico genera energía eléctrica y agua. Este agua se evacúa en forma de vapor por el tubo de escape. El rendimiento de este proceso está alrededor del 50-60%. El problema es que la pila de combustible es pesada y muy costosa. Se emplea platino o paladio para recubrir las placas de sus electrodos. Normalmente estos vehículos suelen llevar una batería para acumular la electricidad, pero mucho más pequeña que la de un vehículo eléctrico convencional. Aunque el hidrógeno es muy abundante, no es un recurso natural. Se puede obtener del agua haciendo electrólisis y consumiendo electricidad. Sin embargo, en la actualidad, la mayor parte del hidrógeno, más del 90%, se obtiene a partir del gas natural, carbón o petróleo, y para su obtención se consume energía y se emite CO2. Como cabe esperar, el balance energético siempre es negativo, pues se consume más energía de la que nos aporta el hidrógeno que se obtiene. Al igual que sucede con el coche eléctrico cuando se recargan sus baterías, si la electricidad proviniera de energías renovables, como podría ser energías eólicas o fotovoltaicas, se podría decir que el hidrógeno es limpio y de cero emisiones. Como vemos, no es así. El hidrógeno es complicado de almacenar, tiene una densidad muy baja y a temperatura ambiente ocupa muchísimo volumen. Además es explosivo y para almacenarlo es necesario comprimirlo a muy altas presiones, entre 350 y 700 bares. Y además, como es muy volátil, tiende a escaparse por las juntas del depósito y tuberías. Todo esto hace que el precio de estos coches sea tan elevado. Se superan los 100.000 euros. Por otra parte, en España hay muy pocas estaciones de repostaje de hidrógeno. Hacer 100 kilómetros con un coche de hidrógeno actualmente costaría en España alrededor de 12 euros, aunque en Alemania este precio bajaría hasta 8. Esto ya podría ser el gasto equivalente al de un coche de gasolina. Como apunte a destacar con respecto al uso del hidrógeno en la automoción, el hidrógeno también se podría utilizar como combustible en un motor de combustión interna, pero este motor seguiría siendo contaminante y además poco eficiente. En internet se puede encontrar bastante información, incluso vídeos, de gente que ha fabricado su propio generador de hidrógeno y lo ha montado en su coche, ya sea gasolina o diésel. El generador de hidrógeno lo alimentan con los 12 voltios de la batería y luego instalan un pequeño depósito para suministrar el agua, esa agua destilada, al generador. Luego el hidrógeno lo conectan al conducto de admisión del coche o lo que es la toma del aire. En la información que suelen aportar siempre aseguran que existe un ahorro de combustible entre el 10-30% y algunos dicen que hasta el 50%. Pero nunca entran en detalles, por ejemplo, los riesgos de incendio, el paso por la ITV, la pérdida de garantía del fabricante, ya que has manipulado el coche, y la posible pérdida del seguro en caso de que hubiera un incendio en el automóvil. Y sobre todo tampoco se fijan en la vida útil del motor, un motor que no está preparado para trabajar con esa mezcla de combustible. Quizás alguno de vosotros piensa que si esa mezcla mágica fuera tan eficiente, los fabricantes no lo habrían instalado ya de serie en sus motores. Por otra parte, los fabricantes, con el fin de mejorar el rendimiento de los motores de combustión y reducir el CO2 que se arroja a la atmósfera, han optimizado sus motores, reduciendo la cilindrada de los motores sin perder prestaciones. Estos motores son de combustión pero más eficientes. En algunos de sus modelos incorporan la tecnología Start-Stop.
La función Start-Stop, cuando se activa, el motor de combustión se mantiene encendido solo cuando el coche está circulando y cuando se detiene se apaga. Aunque esta característica parece interesante, también tiene sus desventajas, ya que el motor de arranque y la batería soportan un estrés adicional y eso repercute en su duración. Existen otras alternativas entre el coche de combustión interna y el coche eléctrico, por ejemplo el coche híbrido y el coche híbrido enchufable. El coche híbrido incorpora dos motores, uno de combustión, normalmente es de gasolina, y el otro eléctrico. Para mover el motor eléctrico se instala una batería adicional a la de arranque, pero de capacidad y volumen inferior a la del coche eléctrico. La recarga de esta batería se realiza mediante el KERS, que son las siglas del inglés que significan Sistema de Recuperación de Energía Cinética. Es decir, el coche utiliza la energía cinética de la frenada para cargar las baterías. En este tipo de coches, los fabricantes pueden optar por dos tipos de funcionamiento. El primero de ellos y más conocido es el que se utiliza en la competición, en la Fórmula 1 en concreto, y es sumando la potencia del motor eléctrico a la del motor de combustión. En estos coches nunca se apaga el motor de combustión. En los coches destinados al público en general se opta por la otra opción, que es reducir el consumo, y cuando funciona el motor eléctrico se apaga el motor de combustión. En este tipo de coches el fabricante utiliza un sistema de gestión de las baterías pensando en prolongar su vida útil y las hace funcionar siempre entre el 40 y el 60% de su capacidad de carga, controlando escrupulosamente su temperatura de trabajo. Funcionando en estas condiciones, las baterías podrían llegar a durar hasta 10 años. Otra alternativa serían los coches híbridos enchufables. Estos coches son un paso intermedio entre el coche híbrido y el coche eléctrico. Sus baterías son algo mayores a las del coche híbrido, pero no llegan a ser tan grandes y pesadas como las del coche eléctrico. En los coches híbridos enchufables se aprovechan las ventajas del coche eléctrico, sobre todo cuando se circula a baja velocidad. Con los coches híbridos enchufables se mejoran las limitaciones de autonomía y menor capacidad de carga que tendría un coche puramente eléctrico. Si has llegado hasta aquí, supongo que será porque te interesa este tema. Si tienes un coche híbrido enchufable o puramente eléctrico, me gustaría conocer tus experiencias o aportaciones que pudieras añadir a este vídeo. Si quieres, puedes escribir tu comentario al pie del vídeo. Por otra parte, tanto si te ha gustado el vídeo como si no, me gustaría que escribieras tu opinión y puntuaras el vídeo, con el pulgar arriba si te ha gustado o pulgar abajo si no has encontrado lo que esperabas cuando has leído el título de este vídeo.